Durante la Guerra Fría, la tecnología secreta alemana fue utilizada en Gran Bretaña para construir un avanzado avión cohete. Su objetivo era volar hasta la frontera con el espacio exterior para interceptar bombarderos soviéticos a gran altura. Podía repostar en vuelo, con lo que se mantendría en el puesto asignado. Además, disponía de un motor cohete que se pondría en funcionamiento al aparecer un objetivo. Su capacidad de intercepción habría sido fantástica. Pero este proyecto revolucionario sería abandonado por un avión de otra compañía. Se descubrió que la Lockheed había sobornado durante años a los políticos europeos y japoneses para que compraran sus aviones. Esta es la historia del Sondersrow SR-177, el último avión cohete. Aviones que nunca llegaron a volar. Episodio 1. El último avión cohete. Durante la década de los 50, la OTAN se enfrentaba a un problema grave. No podía interceptar los bombarderos soviéticos que volaban a gran altura e iban provistos de bombas nucleares. Una de las exigencias primordiales de los aviones de caza de los años 50 era alcanzar rápidamente grandes alturas. Este requisito obligaría a todas las fuerzas aéreas de la OTAN a reequiparse con un único tipo de avión supersónico, lo que le permitiría a alguien ganar una inmensa fortuna. Pero primero habría que contar con un diseño para interceptar a los aviones soviéticos en cuestión de segundos. Los europeos estaban muy interesados en utilizar motores cohete para llegar a grandes alturas, porque con ellos se disponía de una gran velocidad ascensional. Los motores de reacción tardaban mucho en conseguir velocidad. No creo que hubiera otra alternativa. Si se quería interceptar un blanco a 20.000 metros en 2 o 3 minutos partiendo del suelo, no había otra manera de hacerlo, porque un motor que respirara aire habría perdido muy pronto sus características. Los británicos reactivaron la tecnología usada por los nazis para destruir a los bombarderos aliados, en concreto la de Alexander Lippisch y su avión cohete, el Comet. Alexander Lippisch fue quien ideó el Comet. Se basó en el concepto del avión cohete, pero sobre todo aportó la innovación del ala en flecha, que permitía una aerodinámica para volar perfectamente a grandes velocidades. Alexander Lippisch nació en Múnich en 1894. Después de servir en el servicio de fotografía aérea durante la Primera Guerra Mundial, empezó a interesarse por el diseño de aviones. Pero a la derrotada Alemania se le había prohibido construir aviones militares. Así que Lippisch se convirtió en un experto diseñador de planeadores. Como consecuencia, empezó a experimentar con unas extrañas alas con flecha y forma de delta. Durante la Segunda Guerra Mundial, utilizó sus ideas para construir un nuevo y revolucionario caza, el Comet, un avión cohete. Fue el primer avión operativo alemán con ala en flecha. En segundo lugar, no tenía cola. No tenía estabilizador horizontal, aunque sí tenía estabilizador vertical. En tercer lugar, lo más extraño, su motor era un cohete. El M163 Comet debía ser muy ligero y por eso tenía que soltar sus ruedas cuando despegara. El aterrizaje lo realizaba sobre un patín. Aunque el cohete proporcionaba una fantástica velocidad ascensional, el combustible revestía, sin embargo, muchos peligros para el piloto. Principalmente los problemas del 163 estaban relacionados con el hecho de que utilizaba dos combustibles muy volátiles, que si se ponían en contacto, explotaban inmediatamente, y si se filtraban impregnando al piloto, disolvían su cuerpo. A veces, al regresar de un vuelo, los Comets estallaban porque los vapores de los tanques de combustible vacíos entraban en ignición espontánea. A pesar del peligro, el M163 fue el avión más rápido de la Segunda Guerra Mundial. Con su gran velocidad, atacaba y desaparecía de la vista de los bombarderos aliados.
Sus pasadas eran devastadoras. Sin embargo, una bomba aliada alcanzó la única fábrica de combustible del Comet, lo que hizo que este avión no pudiera volar durante el resto de la guerra. Los japoneses se quedaron tan impresionados con el Comet que construyeron una copia. Se llamó Shusui. Sin embargo, la guerra terminó antes de que dispusieran de un avión cohete avanzado para interceptar los B-29 norteamericanos. Después de la derrota de Alemania en 1945, los aliados buscaron por todo el país a los científicos alemanes que idearon tan revolucionaria tecnología. Alexander Lippisch emigró a Gran Bretaña. Después de la guerra, Lippisch se encontró sin trabajo y acabó emigrando a Inglaterra para trabajar en Wimbledon. No obstante, los ingleses no sabían en qué ocupar a los diseñadores alemanes de aviones, y Lippisch fue fichado rápidamente por los norteamericanos. En 1946 empezó a trabajar con la Convair, en Estados Unidos. No me encontré con Lippisch en Alemania al final de la guerra, pero lo vi más tarde en América. Era evidente que tenía una gran confianza en su talento para la aeronáutica, y verdaderamente lo tenía. No hay duda de que el 163, aparte de sus características extraordinarias, era un avión ideal para pilotar. El atractivo del ME-163 Comet no se limitaba a sus características de vuelo. De hecho, su diseño era lo más importante, algo que los británicos tratarían de utilizar para volar más alto y más rápido que nunca. En los primeros años de la posguerra, los británicos estaban más interesados en los reactores que en los cohetes. Para progresar, reclutaron a otro diseñador alemán de aviones, Hans Multhop. Hans Multhop fue un genio alemán del diseño de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás el más vanguardista entre los diseñadores de aviones de reacción. Proyectó uno que se llamó TA-183. Los americanos y los británicos no produjeron nada tan avanzado hasta 10 años después de la guerra. Multhop era el jefe de aerodinámica de Carl Tank en la factoría de la Focke-Wulf de Bremen. Tank, que era un gran diseñador, tenía en un gran concepto a Multhop. Cuando le capturamos, le ofrecimos trabajo en la RAF. Y como le apasionaba su profesión, estuvo con nosotros durante un año. En 1946, Multhop fue a la base aeronáutica británica más importante, el Royal Aircraft Establishment de Farnborough. Allí se dispuso a diseñar el primer avión a reacción supersónico del mundo. El avión supersónico que diseñó Multhop tenía algunas características muy especiales, aparte de su patín. El piloto iría tumbado sobre su vientre para que el fuselaje fuera mucho más aerodinámico, ya que la cabina no tenía cúpula. Con su gran talento y experiencia, Multhop ideó las bases para crear aviones con los que tanto él como los británicos esperaban superar por primera vez la barrera del sonido. Sin embargo, la política de posguerra británica impediría que la idea prosperara. La tragedia para Multhop y su diseño supersónico, que debía ser el primer avión en repasar la barrera del sonido, fue que nunca se construyó. Esto se debió a que tan pronto como los planos estuvieron acabados, los británicos pasaron a considerar el proyecto como secreto. Y dado que Multhop era un antiguo enemigo, no podía trabajar en proyectos secretos, así que lo depusieron de su cargo como jefe de diseño de su propio avión. Desilusionado, Multhop siguió muy pronto a Lippisch a los Estados Unidos, donde fue a trabajar con la Martin, colaborando en el diseño de las primeras versiones de la lanzadera espacial. Durante la década de los 40, en Gran Bretaña siguieron investigando para desarrollar su programa de aviones de reacción. Para ello se inspiraron en el ME-163 alemán, provisto de motor cohete.
Cuando hablamos del ME-163, una de las dificultades a la que se enfrentaban los pilotos era que se adentraban en la zona, casi desconocida hasta entonces, del vuelo transónico. Los británicos recurrieron a las alas del Comet y las acoplaron al fuselaje de uno de sus cazas, el Havilland Vampire. Al avión resultante le llamaron Swallow. El Swallow fue un avión experimental. No era un interceptor. Era un avión de prueba con el que trataban de rebasar la barrera del sonido. Pero sin Lippisch, los británicos no tenían el suficiente conocimiento para volar con las nuevas alas en flecha. El resultado fue desastroso. Era un avión inseguro. Un avión potencialmente mortal. En septiembre de 1946, cuando trataban de alcanzar en picado una velocidad próxima a la del sonido sobrevolando el estuario del Támesis, el primer Swallow se desintegró en el aire. Lo pilotaba el legendario piloto de pruebas Geoffrey de Havilland. Murió instantáneamente. Volaba a 2.000 metros de altura, a un Mach de .875, cuando el avión se desintegró súbitamente. Más tarde construyeron otro DH-108 de alta velocidad. Eric Brown fue designado para sustituir a Havilland. ¿Pero habían conseguido eliminar sus malas características de vuelo? Inicié la investigación del accidente tratando de simular las mismas condiciones de vuelo. De repente, sin previo aviso, apareció lo que se denominaba una oscilación longitudinal divergente. Eso significa que se ha perdido el control y el avión oscila violentamente. Si se trata de corregir la oscilación, lo que se consigue es agravarla. Así que lo único que se puede hacer es esperar. Y de repente, desapareció como había surgido. Fue terrible. Llevábamos una cámara en la cabina que sacaba fotos por encima de mi cabeza. Se veía cómo ésta salía lanzada hacia adelante, golpeándome el pecho. Luego saltaba violentamente hacia atrás, contra el reposacabezas. Creo que así fue como murió Jeffrey. Yo no soy muy alto, pero él medía más de 1,80 m. Creo que debió golpear la cúpula con la cabeza y se rompió el cuello. El Swallow resultó ser un desastre, un ataúd volante, debido a que los británicos no sabían cómo utilizar las alas en flecha. Habían adoptado las ideas de Lippisch, pero no le tenían a él. Como resultado, el avión que diseñaron era muy difícil de controlar, y la mayoría de ellos se estrellaron con sus pilotos dentro. Los británicos no habían logrado superar con éxito la barrera del sonido. El 14 de octubre de 1947, Chuck Yeager, un norteamericano, fue el primer hombre en atravesarla. Lo hizo a bordo de un Bell X-1 provisto de motores cohete y fue lanzado por un bombardero B-29. Los 4 motores cohete del X-1 fueron desarrollos del motor cohete del ME-163 Comet. Lo malo de aquella experiencia, cuando no logramos alcanzar velocidades supersónicas, fue que lo tuvimos al alcance de la mano y lo dejamos escapar. Pero los británicos no habían agotado la herencia del Comet. Con el inicio de la Guerra de Corea en los años 50, los británicos y los europeos volvieron a encontrarse con el problema de la intercepción a alta velocidad de los bombarderos soviéticos. Uno de los problemas de los primeros motores de reacción fue que no se podía acelerar rápidamente. Se debía sobre todo a que los materiales del motor no resistían los gases calientes. Por eso había que acelerar muy lentamente, cosa que no es aconsejable para los interceptores que tienen que entrar en combate de forma inmediata. El cohete parecía ser una mejor alternativa para el vuelo a grandes velocidades
y a mucha altura. Debido a las limitaciones de velocidad y aceleración de los primeros motores de reacción, se creía particularmente entre los ingenieros británicos que, para ciertos fines, los motores cohetes puros aún eran insustituibles, pues no tenían algunos de aquellos inconvenientes. Si empleaban los cohetes, podían conseguir velocidades y alturas que los motores de reacción de la época no alcanzaban. Cuando empezó la Guerra de Corea en 1950, la RAF británica estaba todavía equipada con anticuados cazas y reactores de la Segunda Guerra Mundial. Ahora necesitaba un avión cohete para enfrentarse a los bombarderos soviéticos. Un interceptor como el antiguo M163, pero con más combustible. Nos dimos cuenta de que, a su modo, el Comet estaba muy adelantado a la época de la guerra y que, aunque su utilización fue limitada, se debía a que el combustible del motor cohete se consumía muy rápidamente, pero sus características de vuelo tenían un gran potencial. Los aviones provistos de motores cohete tenían dos problemas fundamentales. El primero es que necesitaban una inmensa cantidad de combustible. Los motores cohete consumen combustible a un ritmo tremendo. Basta pensar en un cohete Saturno de los que fueron a la Luna. No era más que un depósito de combustible gigantesco. Con frecuencia es muy difícil construir un avión que lleve el suficiente combustible para que el motor cohete opere durante el tiempo necesario. La otra dificultad es que el combustible de los cohetes es muy peligroso y existen grandes riesgos para el piloto. Los primeros diseños tenían los mismos defectos que el antiguo Comet. El motor cohete quemaba combustible demasiado deprisa. Todos los rincones disponibles del avión eran utilizados para almacenarlo. Los cálculos demostraron que el radio de acción sería demasiado corto. Y además a los pilotos no les entusiasmaba la idea de volver a casa planeando como con el viejo ME163. Y luego aterrizar con el avión repleto de vapores explosivos. Ambos problemas, el de cómo obtener unas características de vuelo óptimas a partir de un combustible limitado y el de cómo realizar un aterrizaje seguro con motor, fueron un gran obstáculo para los diseñadores británicos. Pero a principios de los años 50 se consiguió un avance significativo. La solución era sencilla, pero requería mucho ingenio. Se trataba de un avión equipado solo con un motor cohete, que regresaba sin potencia como los planeadores. Los interesados en el prototipo pensaban que no era adecuado para una larga situación de paz. Todos dijimos que había que incorporarle una unidad de potencia adicional, no solo para el regreso, sino para mantener activos los sistemas hidráulico, eléctrico y armamentístico. Y así nació un avión con planta de potencia mixta. Utilizaría un motor de reacción para despegar y emplearía el motor cohete para conseguir velocidad. La planta de potencia mixta resolvió los problemas de los motores de reacción y cohete para los diseñadores de los años 40 y 50. El motor de reacción, aunque lento, permitía un despegue y aterrizaje seguros. Con el motor cohete, el problema era la falta de combustible. Pero el consumo máximo se daba en el despegue y en el aterrizaje, momentos en los que entraría en funcionamiento el reactor, conservando el combustible del cohete para el combate. Los británicos optaron por una planta de potencia mixta para su nuevo interceptor. La compañía elegida para construir el avión fue la Saunders Roe. Tenían su base en el Canal de la Mancha, cerca de Southampton, donde fue construido el avión ganador de la Copa Schneider de velocidad antes de la guerra. Se trataba de la Supermarine S6, precursor del famoso caza Spitfire. Saunders Roe se había especializado en hidroaviones. Entre ellos estaba el descomunal Princess, el mayor hidroavión jamás construido, mayor incluso que el Spruce Goose de Howard Hughes. El Princess estaba propulsado por 10 motores.
Yo era el jefe de vuelo del Princess, responsable de todos los sistemas de a bordo, particularmente del sistema de combustible y del sistema de 10 motores, los 10 motores Proteus. Era un avión silencioso. Los motores iban debajo de las alas y eran turbohélices, así que el ruido en la cabina era el típico de la aviónica de aquellos días, que mucho antes de que apareciera el estado sólido utilizaba convertidores rotativos. El ruido en la cabina era un poco desagradable, provenía principalmente del aire acondicionado y de la aviónica. Sanders Rowe se lanzó a la fabricación de cazas. Al terminar la guerra en Europa, Japón no se había rendido aún y dominaba algunas islas del Pacífico. Los británicos decidieron que si construían un hidroavión caza de reacción, podrían emplearlo para tomar las islas y utilizarlas luego como bases. Los británicos concibieron la idea de un hidroavión reactor, y ya que la Sanders Rowe era muy buena construyéndolos, se les concedió el contrato. El hidroavión se llamó SRA-1 o Squirt. Era muy grande para ser un caza, pero ofrecía buenas prestaciones. Llevaba 2 motores de reacción axiales y estaba bien armado. Era muy maniobrable. No se podía esperar otra cosa de un diseño así. Pero la guerra terminó antes de que el Squirt estuviera listo. A pesar de su extraño aspecto, el Squirt alcanzaba altas velocidades, un Mach de .8. Cuando me incorporé a la compañía, el SRA-1 estaba siendo sometido a prueba en el puerto de Cowes. Se encargaba de las pruebas un equipo de personas muy competente. Su jefe era un genio del diseño aeronáutico, Morris Brennan. Trabajé en el diseño con Morris Brennan, el jefe del diseño. Era un hombre joven y con mucho ingenio. Algunas veces resultaba difícil trabajar con él, pero no porque tuviera malas intenciones. Tomaba decisiones inteligentes y efectivas y nos decía lo que debíamos hacer, lo cual era algo sorprendente en aquellos tiempos. No había nadie como él. Brennan pretendía construir un avión provisto de una combinación de motor de reacción y cohete. El nuevo proyecto de la Sanders Rowe fue denominado SR-53. El SR-53 era esencialmente un prototipo para un avión de reacción y cohete. La cuestión era, ¿podemos crear un motor de reacción lo suficientemente pequeño para despegar y aterrizar sin que suponga demasiada carga para el avión cohete cuando entre en combate? ¿Disponemos de un motor cohete efectivo que funcione bien en combate? ¿Podemos incorporarlo en una plataforma que pueda transportar misiles para derribar bombarderos? Se trataba de un prototipo experimental para un auténtico interceptor. El SR-53 llevaba 2 motores. Uno arriba, un pequeño reactor, el Viper. Debajo llevaba un motor cohete líquido, el Havilland Spectre, que era el motor principal para el combate. Los británicos habían dado un paso adelante con el Spectre, resolviendo los problemas que hicieron que el viejo Comet resultara peligroso para el piloto. El motor cohete Spectre 1A llevaba un catalizador hecho con una rejilla de plata. La plata convertía instantáneamente el peróxido de hidrógeno en vapor de agua y oxígeno. Los alemanes habían utilizado un catalizador líquido, y si tenían un accidente con cualquiera de los dos fluidos, el avión explotaba. Por eso nosotros pusimos un catalizador pasivo dentro del sistema motor, pues era mucho más seguro que el que utilizaron los alemanes. El SR-53 poseía otra característica revolucionaria. El elevador tenía forma de delta y estaba montado sobre el estabilizador vertical en lugar de sobre los costados del fuselaje. Muchos copiaron esta disposición, parecía que la hubieran inventado ellos. Nosotros la adoptamos sencillamente porque era la mejor solución técnica para nuestro avión y seguimos adelante con ella. El SR-53 pesaba casi 7.000 kilos
y sus pequeñas alas tenían una envergadura de 8 metros. Estaba armado solo con 2 misiles, 2 de Havilland Fire Streak, guiados por infrarrojos que iban montados en la punta de las alas. El SR-53 era uno de los primeros aviones de los años 50-60 que no llevaba cañones, iba armado con misiles. El prototipo del SR-53, número de serie XD-145, voló por primera vez el 16 de mayo de 1957. Nos preparábamos para el Festival de Frankfurt. Creo que fue el 57. Obviamente teníamos una gran presión política por presentar algo nuevo. Construimos el avión muy rápidamente, con solo 2 depósitos de peróxido. John Booth fue el piloto en aquella ocasión. Hizo un primer vuelo con mucho éxito en Boscombe Down y usó el motor Viper para la aproximación y el aterrizaje. Todo funcionó a la perfección aquel día. Pero los acontecimientos en la Unión Soviética iban a traer consecuencias. A mediados de los años 50, la inteligencia occidental informó que los soviéticos estaban trabajando en una nueva generación de bombarderos supersónicos. Aviones que podían alcanzar alturas de 16.000 metros, el doble que el Everest. Su velocidad de crucero era de Mach 1.3, unos 1.600 kilómetros por hora. Eran aviones como el poderoso Myasishchev M-50, conocido como Bounder en la OTAN. Los proyectos de interceptores aliados no estaban a la altura de este aparato, ni siquiera el SR-53, que supuestamente disponía de AI o radar de intercepción para detectar a los aviones soviéticos más rápidos. El SR-53 tendría que sacrificar peso para conseguir una fenomenal velocidad ascensional. La solución sería el avión cohete SR-177. Durante la Guerra Fría, con bombarderos soviéticos surcando la estratosfera, solo los británicos sabían cómo abatirlos en los cielos. Por medio de su interceptor cohete SR-177. El SR-177 fue un producto de la mente de Morris Brennan. Todos sabíamos que sin el radar AI en el morro del avión no se podía localizar a los rusos a 20.000 metros de altura. Había que hacer algo para que el interceptor cohete fuera realmente un interceptor. Sin el radar ahí, nadie esperaba que el SR-53 pudiera encontrar su objetivo. El programa del SR-53 continuaría, pero como base experimental para el SR-177. El nuevo diseño combinaba los diseños básicos del ala y de la cola de su predecesor con unos motores y un fuselaje mayores. El motor de reacción era el Gyron Junior, optimizado para velocidades supersónicas. Por sí solo, usando la poscombustión, tendría una velocidad ascensional con la que alcanzaría enseguida los 10.000 o 12.000 metros. Podía repostar en vuelo con lo que se mantendría en el área asignada. Además, disponía de un motor cohete esperando a entrar en funcionamiento cuando se presentara un blanco. Su capacidad de intercepción habría sido fantástica. Sus alas eran considerablemente mayores e incorporaba flaps especiales para aumentar la maniobrabilidad en combate. La Saunders Roe utilizó el mismo motor cohete, el Spectre del SR-53. Un motor mayor habría necesitado combustibles más volátiles y peligrosos. El SR-177 iba a ser esencialmente un SR-53 mayor, un avión con todas las características del SR-53, pero con el combustible suficiente para ser un adversario peligroso en combate. Su motor de reacción era muy potente para su época, finales de los años 50. Con él, despegaría y aterrizaría de forma convencional. También llevaba un gran motor cohete que le permitiría alcanzar gran altura muy rápidamente. Lo principal es que llevaba un radar de intercepción. Tenía capacidad de reabastecerse de queroseno en vuelo y por lo tanto podía volar el tiempo suficiente.
Disponía de una gran flexibilidad y de mayor capacidad de intercepción. En Alemania Occidental, la reconstituida Luftwaffe, cuyos jefes y oficiales habían combatido durante la Segunda Guerra Mundial contra la RAF y los aliados, tenían ahora otra prioridad: enfrentarse a la amenaza de los bombarderos y cazas soviéticos que disponían de bases en la Alemania Oriental, a solo unos minutos de vuelo. Los interceptores solo dispondrían de unos segundos para derribar a los aviones soviéticos si atacaban. Por eso se tomó una decisión. Alemania Federal compraría el interceptor cohete SR-177. Los alemanes estaban muy interesados en él y un alto miembro de la Fuerza Aérea Alemana visitó Boscombe Down y se sentó frente a los mandos del SR-53 que estaba en un hangar. Le expliqué cómo se manejaba y le indiqué que estaba en un avión listo para volar, pues estaba repleto de peróxido de hidrógeno. Los alemanes iniciaron conversaciones para construir su propia versión del SR-177. La compañía elegida para fabricarlo fue la Heinkel, constructora del bombardero HE-111 que participó en la guerra. Además, Heinkel había construido el primer avión cohete del mundo, el HE-176 de 1939. Con la posibilidad de que el SR-177 pudiera equipar a muchos miembros de la OTAN, Estados Unidos aportó fondos al desarrollo del programa. Existía un programa llamado MWDP o Programa Mutuo de Desarrollo de Armamento que era desconocido para la mayoría de nosotros. Los americanos invirtieron mucho dinero en aviones británicos. No era raro que se les pidiera que invirtieran en algo tan avanzado como el SR-177. En 1957 estaba dispuesto casi todo el material necesario para fabricar el primer SR-177. El prototipo del SR-177 estaba siendo construido en Cowes y ya teníamos una maqueta a escala real del avión. El diseño estaba bastante avanzado. El primer vuelo estaba planeado para la primavera de 1958. Los modelos de producción tendrían 16 metros de longitud. Su máxima velocidad sería de 2.35 de Mach. Se pretendía que el SR-177 entrara en servicio en 1960. Mientras tanto, continuaba el programa del SR-53 para conseguir experiencia de combate con el avión cohete. Pero las circunstancias históricas paralizarían la construcción del interceptor británico. Un día, Gran Bretaña descubrió que ya no era una gran potencia. En 1956, junto con Francia e Israel, invadió Suez en un intento por arrebatar el canal a los egipcios. El resultado fue un desastre diplomático. El primer ministro soviético, Khrushchev, amenazó veladamente con el inicio de una guerra nuclear. Mientras, el presidente norteamericano Eisenhower, aliado de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, decidió recortar la ayuda económica y militar. El incidente tuvo un efecto nefasto sobre el programa del SR-177. Después de la crisis de Suez, el ministro de Defensa británico, Duncan Sandys, tuvo que enfrentarse a unas condiciones muy adversas al planificar las nuevas estrategias de defensa. El país estaba arruinado y no podía permitirse el mantenimiento de su propia potencia militar, y menos aún el de un caro y novedoso avión. Después del lanzamiento del Sputnik en 1957, el mundo vivió bajo la amenaza de los misiles nucleares. El resultado fue el Libro Blanco de 1957. Se suprimirían los destacamentos militares en el extranjero y los acorazados serían eliminados, pues Gran Bretaña iba a basar su defensa en las armas nucleares. Los pilotos y los aviones serían sustituidos por misiles tierra-aire, tales como el Bloodhound. La política de Sands tuvo la inevitable consecuencia de bajar considerablemente la moral de los pilotos operacionales.
Los misiles de la época de la que estamos hablando tenían una fiabilidad que dejaba mucho que desear. A mí me preocupaban mucho. Yo me dije que no se podía sustituir la capacidad de decisión del piloto por un misil guiado por ordenador. En 1957 parecía que el interceptor cohete SR-177 no iba a volar nunca. Sin embargo, la Royal Navy acudió a él para proteger sus nuevos portaaviones. La Marina se interesó por la propulsión por cohete. No es que quisieran disponer de un avión cohete puro, como el ME-163, sino, por decirlo así, querían un refuerzo para cuando se necesita conseguir un extra de velocidad. Se renovó la orden para la versión naval del SR-177 y se pidieron 18 unidades. Y existían otros mercados potenciales. El SR-177 seguía siendo el avión ideal para la renacida Luftwaffe alemana. Estaban muy interesados. Creo que les sorprendió que estuviéramos tan avanzados. Obviamente compartían las ideas de la OTAN respecto al peligro potencial de los soviéticos. Y también necesitaban capacidad de intercepción para considerarse seguros. Los británicos contactaron con el gobierno norteamericano para conseguir fondos especiales de la OTAN con los que financiar el avión y construir los primeros prototipos. Ahora sería posible que volara el SR-177. Pero ahora iba a enfrentarse a un nuevo enemigo. Se trataba de un avión americano conocido como el misil tripulado. Se avecinaba un duelo a muerte. La competición se estaba volviendo tensa y el futuro del SR-177 era cada vez más incierto. Había que sustituir muchos de los viejos Sabre y Thunderstreak. Quien consiguiera el contrato ganaría un lucrativo premio. ¿Sería la Saunders Roe o la recién llegada Lockheed? El principal competidor de cualquier avión europeo que cumpliera los requisitos de la OTAN era el Lockheed F-104 Starfighter. El Starfighter surgió de una propuesta particular de Clarence Kelly Johnson de la Lockheed. Se trataba de un caza ligero de superioridad no muy sofisticado. Pero el Starfighter de la Lockheed no era el más adecuado para las necesidades de la Fuerza Aérea norteamericana. Su radio de acción era insuficiente y sus cortas alas podían llevar pocas bombas o misiles. Además, el Starfighter no operaba a tiempo completo, lo que le incapacitaba para maniobrar conjuntamente con el sistema de radar defensivo norteamericano. Una de las grandes curiosidades de la historia del Starfighter es que la Fuerza Aérea norteamericana no lo quería. No les gustaba porque no cumplía sus requisitos. No tenía radio de acción, no llevaba suficiente armamento, no llevaba el radar que ellos querían. Así que de repente, la Lockheed se encontró con un producto que no podía vender en América. La Fuerza Aérea norteamericana prefería los interceptores de ala delta F-102 y F-106 diseñados nada menos que con la ayuda del doctor Alexander Lippisch, creador del ME-163 Comet. A finales de la década de los 50, el Starfighter parecía condenado a no ser más que un recuerdo en la historia de la aviación militar. La Lockheed, desesperada, ofreció el Starfighter a Alemania Occidental y a la OTAN en oposición al SR-177. Era un proyecto llamado F-104G, la G por Alemania, Germany en inglés. Pero para satisfacer a los alemanes, la Lockheed se vio forzada a modificar sustancialmente el F-104.
Para adaptar el Starfighter a las condiciones europeas, Lockheed tuvo que hacer muchos cambios que redujeron las ventajas originales del avión. Le cargaron más combustible, haciéndolo más pesado y difícil de controlar. Tuvieron que ponerle un radar full-time muy complejo para que se situara en vuelo. Al final, resultó pesado y complejo, y por lo tanto, peligroso. Tenía una gran carga alar y, consecuentemente, una alta velocidad de pérdida y otros problemas asociados. Pero no se encontraba en la misma categoría que el avión cohete cuando se trataba de intercepciones a gran altura. El primer síntoma de que los americanos iban a competir por el pedido de la OTAN para el nuevo caza se presentó cuando denegaron la petición de fondos para construir los prototipos del SR-177. Querían librarse de la competencia del Starfighter. Con la pérdida de los fondos americanos, Gran Bretaña canceló los pedidos de la Royal Navy para el SR-177. Sin embargo, la Saunders-Roe luchó por mantener vivo el concepto del interceptor cohete. El 15 de mayo de 1958, el SR-53 pasó por primera vez la barrera del sonido, demostrando que el más grande SR-177 seguía compitiendo por el contrato del siglo. Solíamos rebasar la velocidad del sonido fuera de Boscombe Down, en dirección hacia Burnham Line Bay, y normalmente la subida era un supersónico. Me parece recordar que subíamos a 15.000 metros por minuto. Sin embargo, 5 meses más tarde, el 6 de noviembre de 1948, se produjo el shock. El Starfighter de la Lockheed había sido declarado vencedor en la competición. El anuncio fue hecho en Bonn por Franz Josef Strauß, ministro de Defensa de Alemania Federal. Incluso en Alemania, los expertos se quedaron sorprendidos. Estaba entrenando a miembros de la aviación de la Marina alemana en el momento que eligieron el nuevo avión. La Luftwaffe escogió el F-104 y por estandarización se le impuso a la Marina alemana. Desde luego no creí que fuera el avión adecuado para ellos. A pesar de todo, Alemania encargó 66 F-104 a la Lockheed e hizo planes para construir 210 más en su país. Otros miembros de la OTAN siguieron el ejemplo y finalmente se construyeron 1.700 Starfighters. La Lockheed consiguió una fortuna, aunque los pormenores de la operación no se conocieron hasta 20 años después. Después del escándalo del Watergate de los años 70 y de la caída de Nixon, se realizaron grandes investigaciones en el Congreso acerca de los fondos de su campaña. Se descubrió que la Lockheed había ofrecido sobornos durante años a los políticos europeos y japoneses para que compraran sus aviones. Yo creo que el Starfighter acabó siendo el caza principal de la OTAN por razones ajenas a sus cualidades técnicas. La Lockheed admitió que había pagado a lo largo de aquel periodo unos 22 millones de dólares en comisiones de ventas para sobornar a miembros de los gobiernos de otras naciones e instarles a que compraran su avión. En los sobornos también estaban incluidos políticos y militares de Alemania Occidental. La conmoción resultante hizo que el presidente Jimmy Carter aprobara el 19 de diciembre de 1977 la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero. Pero las consecuencias no fueron exclusivamente políticas. Durante los inciertos días de la Guerra Fría, el ganador de la competición para equipar a las fuerzas aéreas de la OTAN fue el Lockheed F-104 Starfighter. Aparte de las acusaciones de soborno y corrupción, la decisión de comprar el F-104 también conllevó una tragedia humana. La Luftwaffe perdió 270 de estos aviones y 110 pilotos murieron.
demostró ser un avión muy difícil de pilotar. Y literalmente la mayoría de los aviones que compró Alemania, la mayoría de los F-104, se estrellaron durante el servicio debido a que los jóvenes pilotos lo encontraban demasiado difícil de pilotar. Dado el desproporcionado número de jóvenes pilotos de la Luftwaffe que morían en los Starfighter, la decisión del gobierno alemán de comprar el F-104 fue cuestionada. Sin embargo, no se toleraron críticas y para silenciar a los oponentes, se les depuso de su cargo. No es un avión fácil de pilotar con mal tiempo. Incluso para un piloto experimentado, es muy problemático en caso de una emergencia combinada con mala climatología. Hay que maniobrar mucho con él. Y por supuesto ocurrió lo inevitable. Existe un último secreto acerca del avión cohete alemán. Después de haber sido cancelado el SR-177 y de haber comprado el Starfighter de un solo motor de reacción, la Luftwaffe seguía preocupada por la vulnerabilidad de sus bases aéreas frente a posibles ataques del Pacto de Varsovia. Debido a un contrato con la Luftwaffe, la Lockheed tuvo que realizar pruebas secretas con un Starfighter lanzado por medio de cohetes. Un F-104 de la Luftwaffe fue modificado para realizar una serie de lanzamientos experimentales en 1963 en la base de Edwards, California. Tras el final del sueño del SR-177, los británicos realizaron un último esfuerzo para mantener vivo el programa del avión cohete. En América, el Bell X-15, propulsado por cohete, alcanzaba la frontera con el espacio. El X-15, descendiente directo del X-1 de Yeager, que sobrepasó la barrera del sonido por primera vez en 1947 y que a su vez provenía del ME-163, se convirtió en el avión más rápido que jamás haya volado. En Gran Bretaña se decidió que el SR-53 siguiera volando y se empleara para investigación espacial a grandes alturas. Un X-15 británico. Sé que nuestro diseñador jefe de aquellos días, Maurice Brennan, quería acoplar el SR-53 a un bombardero Valiant para lanzarlo al espacio. Me acuerdo de oírle decir que sería el último peldaño en el programa espacial británico. Pero aquel programa nunca se materializó. Y por supuesto, ningún intento de investigación a gran altura con el SR-53 llegó a producirse. Además, una tragedia afectó a lo que quedaba del proyecto del avión cohete británico. John Booth avanzaba con el XD-151 por la pista corta de Boscombe Down cuando, por razones desconocidas, quiso abortar el despegue. La velocidad de despegue del SR-53 era de 325 km por hora, y en aquellos días no se disponía en Boscombe Down de equipo de retención, ya fueran barreras o cualquier otro sistema. El avión rebasó el fin de pista y cayó por un terraplén. Había dicho por radio aparentemente tranquilo que no quería despegar y que le enviáramos el tractor para recogerlo. Entonces se produjo la tragedia. Su SR-53 se estrelló contra una hilera de postes telegráficos y Booth murió instantáneamente. Después del accidente, el programa del SR-53 fue cancelado. El avión cohete había volado por última vez. El SR-177 habría sido un buen avión para su tiempo y sus fines. Si hubiera sido construido y usado, yo creo que habría tenido éxito. Pero la historia siguió su propio curso. Los reactores normales de los años 60 y 70 se hicieron mucho más eficientes y finalmente acabaron sustituyendo los motores cohete. Pero me parece que habrían dado buen resultado, aunque no creo que nunca vuelva a existir un cazacohete. El último testimonio del sueño perdido del SR-53 reposa en el Museo de la RAF en Cosford, Inglaterra. Su hermano mayor, el SR-177, fue relegado al olvido por la historia. Fue otro de los aviones que nunca llegaron a volar.